El desempeño del agronegocio es una muy buena pregunta. Está ciertamente relacionada a las contingencias propias de la naturaleza. Tuvimos el tema del cierre de la economía, tuvimos el cierre concretamente de la sequía, etcétera. Pero hay algo que hay que destacar, que la superficie cultivada de soja en la zafra pasada, estamos hablando año 2020-2021, llegó a nada más y nada menos que a 3.700.000 hectáreas. Y esto es realmente algo tan importante que quiere decir que la extensión de lo que se denomina la frontera agrícola se está incrementando para bien de muchas personas que hoy incluso están encontrando lo que se denomina un rubro o un cultivo de renta que antes no tenían. Y ahí va la cuestión fundamental, que tiene que ver también con nuestra sostenibilidad como economía, con la sostenibilidad fiscal, con la estabilidad monetaria. El ingreso por la venta de nuestros commodities, y en la cual, por supuesto, la soja tiene un valor relevante y es su producto estrella, hace que finalmente también nosotros podamos sortear de manera positiva los shocks externos, que son, por supuesto, ocasionados en un mercado internacional y en un contexto internacional donde muchas veces el Paraguay también, desde luego, está de alguna manera dependiente, como por ejemplo el tema del aumento de la cotización del dólar. Y con esos ingresos de dólares que representan justamente la venta de nuestros commodities puestos a nivel internacional, nosotros también de ese modo podemos enfrentar esos shocks externos que son propios de una economía cada vez más interconectada a nivel mundial. El productor ahora tiene una gran ventaja, no solamente el hombre de campo, sino que también las personas que tienen sus propiedades en el sector urbano tienen una gran ayuda en el campo de la legislación, porque la aprobación de la ley por el cual precisamente se elevan las penas por invasión de propiedad privada, es decir, ya tienen la categoría de crimen, hace que finalmente también se eleve las posibilidades de que esas cuestiones, lamentablemente que todavía existen por cuestiones políticas, puedan reducirse. No es la única solución, desde luego, pero con la disuasión, que es un modelo, digamos, de análisis que se utiliza en el derecho y la economía, al elevar la pena, la tendencia, y uso la palabra correcta, tendencia, es la de que precisamente las personas involucradas, tanto de manera física, es decir, las que llevan a cabo estas invasiones, así como aquellas que intelectualmente las fomentan, van a tener una sanción que va a corresponderse, desde luego, con tal deleznable, ciertamente, crimen que hoy, por fortuna, se tiene en el Paraguay. De manera que eso también es muy importante, porque si la propiedad privada está protegida en la Constitución y es, desde luego, una fuente principalmente de promoción de la cooperación, de la riqueza de las familias, pues es correcta en consecuencia la apreciación de elevarla en categoría precisamente de su sanción con penas mucho más severas, porque de ese modo justamente todos estos pequeños productores como los que estábamos citando, en el orden de 43.000 pequeños productores que están, por ejemplo, hoy en día cultivando de la soja, van a tener mejores garantías y lo que se denomina también en economía una predecibilidad, una mejor certidumbre para elevar todavía más, no solamente la producción, sino que la misma productividad, lo cual, desde luego, como sabemos, es muy importante tomando en cuenta que el Paraguay es un país de pequeño comparado de luego con Argentina y Brasil, por citar a nuestros vecinos, pero que elevando nuestra productividad y elevándola con inversiones, mejores máquinas y mejor tecnología,
desde luego Paraguay puede competir con estos países con mayor extensión geográfica. Hay un espacio todavía muy amplio y muy importante porque sencillamente lo que se denomina una economía basada en los agronegocios permite que precisamente las inversiones se puedan ir acrecentando y no solamente elevando la superficie cultivada, sino que también elevando la productividad, que es lo mismo que decir producir más con lo mismo y lo mismo con menos. Y en consecuencia, los agronegocios son hoy día un factor de progreso y de estrechar todavía más los lazos, no solamente con los paraguayos y extranjeros que viven en nuestro país, sino con otros países. Es decir, si nosotros podemos seguir produciendo cada vez más alimentos, como ahora ya lo hacemos para prácticamente más de 70 millones de personas, pues nosotros podríamos incluso duplicar eso, lo cual nos daría un efecto multiplicador todavía mucho más alto. Pero para lograr ese objetivo, ampliar lo que se denomina la área cultivada, elevar la producción y la productividad con más inversiones, desde luego, maquinarias y tecnología, nosotros necesitamos que exista un amplio espacio de seguridad jurídica y seguridad física a las personas. Por eso es que resulta lamentablemente una perversidad y un elemento negativo que todavía existan ciertas zonas en el Paraguay y lamentablemente en el norte, donde todavía se solicitan, por ejemplo, lo que se denomina el impuesto revolucionario, donde las familias están precisamente siendo acechadas por grupos criminales que de luego deben ser extirpados porque lo único que hacen es precisamente causar daño a miles de familias, miles de jóvenes que desean desde luego seguir estando en su territorio, cultivar mejor y de luego de ese modo progresar finalmente en sus comunidades.